el idioma un poquito más diferente, pero es porque ellos están allá en Cuba. Y eso es lo que yo saqué de este libro, que estás tratando de entender las diferentes cohort groups y para que uno pueda ayudar a todos los cubanos. Y me encantó el libro, todo el mundo debe leerlo porque es como una historia de todas las diferentes... Sí, es una historia de todos estos años, a través de las entrevistas. Así es. Diga. En la declaración que usted obtuvo de Dagoberto Valdés, en la cual él expresa su pesar por cuando ellos trabajan con jóvenes hablando de la libertad y todas las cosas y acaban viniendo para acá, es lamentable. Algo que el padre José Conrado también comparte. Sí, así es. Personalmente. Así es. Y es la respuesta a muchos aquí que dicen por qué el cubano no es valiente y no se levanta. Si cada año vienen 30.000 de los más valientes, es el resultado que lo único que sale ganando es los comunistas y el daño para la libertad de Cuba. Ahora están surgiendo personas, y hay varias, que inclusive estuvieron presos, que lo han soltado y no quieren venir para acá. Están buscando un espacio allí que no lo había. Y es algo estimulante. Y hay que ayudar a esas personas. No, yo estoy de acuerdo con usted y me alegra su comentario porque, vaya, yo señalo en el trabajo y a través del trabajo de Albert Hirschman, el científico político, y también el trabajo de Dagoberto Valdés, que ese cachumbambé que siempre ha existido entre la salida y la voz, ¿no? Mientras más salida hay, menos voz. Y eso lo estableció Hirschman en un librito así pequeño en 1970. Lo interesante de Hirschman, que era estudioso del caso alemán y de la diferencia entre Berlín del oeste y Berlín del este, ¿no? Y ese éxodo, que es el que más se parece al de nosotros, por cierto. Fue a Alemania y estuvo allá en el último año, en 1989, en lo que ellos llaman Die Wende, que quiere decir el gran cambio, ¿no? Y se dio cuenta que en ese último año la formulación tenía que ser distinta a la que él había dicho. Él siempre había hablado de que más salida, menos voz, pero que en el último año la salida y la voz, ambas, se incrementaron a la misma vez. Y yo sí creo que en los últimos años en Cuba, y sobre todo lo estamos viviendo ahora mismo, sí ha habido un incremento de lo que se puede llamar la voz. Sí. Sí, de acuerdo. De acuerdo con usted. Permiso. ¿Alguna otra pregunta de la generación política del exilio aquí? Más de 70. A ver. Lo que me ha gustado mucho que tenemos muchas caras jóvenes hoy en esta presentación. Ay, mira, mi primo, Augusto. Bueno, después el... Ajá. Y hay una curiosidad aquí del barrio. La tendencia enorme que se presenta entre los cubanos de inventar nombres usando la I, por ejemplo. La Y. Exactamente. Y si hay alguna explicación ahí. No sé, yo creo que Olga debe de saber. Mira, ella misma, ella tiene alguna respuesta. Usar los nombres religiosos es una manera de averiguar qué nombre le puedo poner a los muchachos que no sea del santoral católico, porque estar asociado con la iglesia católica era malo. Ah, mira, eso está interesante. Eso No se oye. Yo hablo altísimo. Mira. ¿Se oyó? ¿Se oyó? No, está interesante. Hay una persona aquí que ha hecho un estudio sobre eso, sobre los diferentes nombres, Beatriz Varela. Beatriz Varela es una lingüista cubana que ha hecho un estudio sobre los nombres y ha presentado conferencias sobre eso y ha hecho artículos sobre eso. Es muy interesante. La generación Y. Interesante. ¿Tú puedes decir algo al respecto? Tu nombre es con Y. Y termina con Y. ¿Qué fue? ¿Por qué te pusieron el nombre? Bueno, exactamente a mí no me pusieron el nombre. Perdón. La representante. El nombre por eso, pero los nombres con Y vienen de Rusia. Eso pensé yo. De la generación donde los rusos iban y vivían en Cuba, entonces... ¿Cómo? Yamira, Yenisei, Yamel. Sí, eso fue lo que yo pensaba también. Joanny. Mira, el señor allá atrás. Adelante, por favor. Aquí tenemos muchachos. Ah, ok. No tiene nada que ver con Rusia, señores. Yo soy Augusto de origen. Esos nombres no vienen de Rusia. Esos nombres empezaron en los años 80 en el sector más marginal de la sociedad y empezaron con los que terminan en Leiden.
porque se consideraban los nombres clásicos cubanos y españoles, y esa era la mentalidad que se tenía como algo cheo, como algo muy usado. Incluso hubo un serial en Cuba en los años 80 promulgando no forzando, pero tratando de promulgar estos nombres con varios jóvenes, todos eran Máximo, Ignacio, o sea, los nombres de los clásicos de los próceres cubanos. Pero la realidad es que eso no se logró. En mi opinión, esos nombres vienen por parte de la escultura, porque es el sector menos educado de Cuba el que utiliza este tipo de nombres. La escultura. ¿Tú querías hablar algo? Este muchacho. Sí, sí. Por favor. En tu entrevista con la juventud, yo siempre he pensado que hay dos vistas de cambio, el cambio económico y el cambio ideológico. En términos que como los Cambises, la lectura de José Antonio Sá, Martí, el cambio era de la libertad de expresión, la libertad del derecho, pero lo que se ve es que muchos quieren un cambio económico, teniendo una microonda, un celular, una computadora, bastaría. Y el tema y el miedo mío es que terminen eso. No, mira, hay las entrevistas mías fueron pocas, no necesariamente porque es un trabajo de tipo cualitativo, entrevistas a fondo y demás. Hay otro set de datos, ¿no? Data set, como decimos en inglés, que es el National Latino Survey, que entrevistaron no solo a los cubanos, sino mexicanos, dominicanos, argentinos, colombianos, una muestra enorme, 5.000 y pico, casi 6.000 casos, ¿no? Y yo he estado trabajando con esos de modo cuantitativo a través de la computadora, fue una encuesta y demás. Y ahí cuando uno ve, le preguntaron a todo el mundo cuál era la motivación por la cual ellos habían venido a los Estados Unidos, lo cual es una gran pregunta porque el censo no la tiene. El censo tiene el año en que llegó la persona, pero nada de actitudes, nada de motivaciones. Y a escoger, uno podía escoger entre mayormente para mejorar la educación, mayormente por razones de querer mejorar su situación económica. Déjame ver cómo era la cosa política. Bueno, mayormente por razones de política, ahora se me olvida exactamente cómo lo decía, y por reunificación de familia o porque un muchacho que era joven lo habían traído sus padres. Habían 5 opciones. ¿Okay? Entonces yo cogí los cubanos en comparación con los mexicanos, los puertorriqueños y un grupo mixto de suramericanos, ¿no? Que inmigraron a los Estados Unidos entre el 58 y el 73, que son la primera y la segunda oleada nuestra, del 73 al 89, que incluye para nosotros el Mariel, y después del 90 al 2005, esos 3 grupos, ¿okay? Y los he ido comparando. Cuando uno ve cómo contestan los cubanos, siempre hay un componente político alto en la inmigración cubana que no existe en los otros grupos. ¿Okay? En los mexicanos, los puertorriqueños, mayormente para una mejor educación, para mejorar las condiciones económicas, por reunificación familiar, porque los trajeron los muchachos cuando eran jóvenes. Si uno ve las 3 oleadas de los cubanos en comparación con los otros, siempre el componente de la motivación política es altísima y los otros son bajos. Sí hay diferencias entre las 3 grandes oleadas, en ese caso de los cubanos, donde si uno ve a los inmigrantes históricos, como le hemos dicho aquí, desde el 58 hasta el 73, el 75% de las personas dicen que por causas políticas. Due to political turmoil, así decía en inglés, due to political turmoil. 75%. Entonces, claro, no habían familiares aquí aún, así que family reunification muy bajo. Mucha gente dice, yo lo hubiera dicho, que eran niños que los trajeron los padres y así, pero el 75% dice por causas políticas. Cuando tú miras el mismo grupo, 1990 al 2005, el 55% de los cubanos dicen que por causas políticas. Okay. No son, hay un porcentaje muy grande que dice que por causas económicas, mayormente. Y claro, hay un porcentaje enorme que dice que por reunificación familiar, porque ya para entonces la mitad de la familia estaba aquí, ¿no? Pero la realidad es que 55% no es lo mismo que el 75%, pero es más de la mitad y es el grupo de todos los inmigrantes latinos en este país que contesta la película la pregunta de due to political turmoil en las cantidades más grandes. Así que no somos inmigrantes económicos. Sí hay causas económicas, pero no somos un inmigrante económico clásico como son los otros grupos. No lo somos. Yo quiero aportar algo. Ajá. Cuando yo fui en el 98 a Cuba para cubrir el tema de la visita del Papa, yo estuve entrevistando a muchas personas de los grupos intelectuales y culturales y de